comenzar. Vieron que les mandé un correo electrónico con los datos de un evento, no sé si les llegó, con los datos de un evento que es la próxima semana. Por las dudas que alguno se quiera conectar, el evento es lunes y miércoles por Zoom, así como también por la página de la facultad, por YouTube. El evento es sobre una cantidad de temas de derecho del trabajo y arranca el lunes a las 5 de la tarde, es de 5 a 7:30, de 17 a 19:30, y lo mismo el miércoles, ya que no colide, no coincide con el horario de la clase. Y también van a ver que en la página de la facultad tienen una ficha para inscribirse por si quieren certificados. Esto es una actividad por Zoom, reitero que es por Zoom, o también por la página de YouTube. No sé si va a alcanzar a ver, pero se llama Seminario Internacional de Derecho del Trabajo. De repente Alicia o Cecilia o alguno de los colegas que está conectado puede subir el afiche que ha circulado por WhatsApp. Porque yo acá la versión que tengo es en blanco y negro y no se ve muy bien. Y tiene varios temas interesantes. Uno es el futuro del derecho del trabajo, otro es vinculado a la reforma laboral en España, otro refiere al trabajo en las plataformas digitales, o otro punto es sobre perspectivas de la negociación colectiva, y eso va a servir para la segunda parte de este curso. En fin, hay algunos temas que son de Laboral 2, pero hay otros que son de Laboral 1. Naturalmente que no es una obligación anotarse en esto, pero por si a alguno le interesa, yo les mandé el link, y si no lo siguen por la página de la facultad. Profe, gracias. Estaba mirando mi página de facultad y hay cantidad de charlas colgadas que yo no sabía. Gracias. Sí, hay una cantidad de actividades, sí. Cualquier cosa, si a alguno le interesa, se inscribe ahí. Lo bueno que es por Zoom, ¿no, profesor? Buenas tardes, que lo bueno que es por Zoom, que los que somos del interior nos viene bien. O por YouTube, también lo pueden seguir por YouTube, por la página. Por si, no sé si lo ven en el mensaje. Sí, ya lo descargué, gracias, Alicia. Perfecto, ahí sí. Profesor, buenísimo. Una pregunta, no sé si iba a decir otra cosa usted y yo lo interrumpí. No, contaron nomás. No, le pregunto sobre los temas para el parcial. Yo sé que hay un cronograma, por supuesto, pero como era variable esos temas, también quiero preguntarle si hay alguno que no va. No. Los temas no son variables, lo que es variable es la fecha. Pero los temas son todos hasta el parcial. O sea, va a ir hasta principios. Hasta principios. Yo estuve fijándome y aproximadamente estaríamos hablando de el miércoles, no de la semana próxima, obviamente de la otra semana. Pero eso va a depender un poco de los compañeros que van a dar las clases sobre principios del derecho laboral. ¿El 14 tentativamente entonces? En principio sí. En principio ese es el cálculo. Profe, ¿y el parcial sí o sí tiene que ser antes del receso? El parcial tiene que ser antes del receso, sí. O sea que es o el miércoles o el viernes, porque es por después ya Zoom, empieza el receso. Exactamente, el miércoles o el viernes antes del receso, antes del periodo de exámenes para los que tienen exámenes, de receso para los que no tienen exámenes. Bueno, hoy es el último tema. Jueves y viernes hay compañeros que tenemos otros parciales, por eso estábamos pidiendo la fecha con tiempo de antelación, porque nos coincide. Ahí está. Va a ser o el miércoles. Ahí está. Va a ser o el miércoles o el viernes. Es igual. No, el viernes 16 tenemos otro parcial. Claro, en principio sería el miércoles.
En principio nos vienen 3 Profesor, seguidos atrás de los mismos días. ¿Y cambia mucho después del receso? Sí, cambia, sí. Sí, cambia. ¿Por Sí. qué? No, ahí lo vamos a hacer, o el miércoles o el viernes. ¿Por qué no les digo hoy la fecha? Porque de repente hay algún paro en el medio y eso puede cambiar que en lugar de ser el miércoles que sea el viernes, pero una de esas dos fechas lo liquidamos. Esta parte Profesor, ¿y es imposible que se coloque el parcial el lunes luego del receso? ¿El lunes mismo? y si ustedes logran que el PIT-CNT haga 2 paros, ahí de repente pasa para. Bueno. De Bueno, repente alguno de ustedes tiene ahí Sería contacto. bueno. yo Profe, hablo hablar con los Sí, me cómputos y parece Sería bueno después Se de... Sí. Piénselo, una profesor, porque La modalidad- nos daría más tiempo para leer en el receso. Bueno, la gente que por supuesto no tiene exámenes está, pero quiero decir, en general es la menos. Si es posible. Yo, Georgina, descarto que están todos estudiando y están todos al día, y como falta todavía 10 días, tienen esa ventaja, porque no va a ser la semana que viene, va a ser la otra. O sea que en realidad hoy es 2, más todavía estamos hablando de dentro de 14 días. O sea que tienen tiempo todavía de sobra. Igual estaría bueno, Pero le saber estamos diciendo que tenemos 2 más esa semana. para No, poder sí, pedir a en ver. nuestros trabajos, ¿no? Por supuesto. A mí por eso me gustaría saber con tiempo, para poderlo pedir y no tan sobre la fecha. Claro, yo le diría que al día de hoy el calendario es el miércoles 12, ¿no? El miércoles es 14. 14. Profe, una Al cosa, día de hoy, están diciendo o sea, que el 7 hay paro. ¿Es así? Está previsto un paro. ¿sí? Esto está circulando en otros grupos, que el 7 hay paro y muchos profesores se van a adherir. Por eso consultaba, porque en ese caso va a quedar el viernes capaz, porque esa clase cae un Algunos no, viernes. porque de hecho el 7 tengo parcial y hay profesores que no. Bueno, por ahí. por eso les comentaba de que en principio es el miércoles y a lo sumo pasaría para el viernes. Eso va a ser un imponderable que recién nos vamos a enterar la semana próxima. Hoy si ustedes ven la planificación del curso, hoy está dando como que sería el miércoles 14. Esa será la fecha. No sé si Cecilia o Alicia hicieron un cálculo diferente del mío, o alguno de los otros ayudantes que estén. Ese es el cálculo. Exactamente. Bueno, Está entonces perfecto. vamos a tratar de no atrasarnos. Vamos a empezar la clase de hoy, que es breve, porque es un repaso de cosas que ya estamos hablando, porque vieron que ahí lo que propone es dar una noticia, una simple noticia sobre los elementos típicos del contrato de empleo, del contrato de trabajo. Este es un tema que, como ya lo dije, lo pueden leer en el tomo 2, volumen 1 de Pla, en el tomo 1 de Barbagelata, en el tomo 2 de Juan Raso Delgue, o también, por supuesto, en el libro de Casalás, o en cualquiera de los manuales de derecho laboral, porque este es un tema de esos que son sencillos y que son bastante trillados, digamos así. En general, siempre todos los manuales tienen un espacio dedicado a los elementos de la relación de trabajo. Que esto ya lo vimos cuando vimos el objeto, por lo tanto esto es simplemente recordar y ordenar un poco lo que ya vimos en clases pasadas. Esto ustedes después, más adelante, van a estudiar, y sigan abogacía, van a estudiar más a fondo en Laboral 2 los distintos tipos de contratos, de trabajo y la reglamentación del contrato de trabajo. Hoy lo que ustedes tienen que saber, y que lo pueden leer, reitero, en cualquiera de esos libros, es que hay una serie de elementos que son los que caracterizan el contrato de trabajo. Algunos de esos elementos, como dice Pla Rodríguez, son de carácter esencial, otros son de carácter contingente, es decir, son elementos secundarios o elementos accesorios, elementos que no son de carácter principal. Existe una coincidencia, digamos así, en la mayoría de los autores, en cuanto a que los elementos principales, como ya lo vimos, son la actividad personal, la subordinación, la onerosidad y la idea de durabilidad.
También después aparecen mencionados, como por otros autores, otros elementos como la ajenidad, la profesionalidad, la exclusividad, la colaboración. Pero como vamos a ver, son elementos que en general en nuestro país no se toman como elementos esenciales, sino que pueden existir o no en un contrato de trabajo. Ahí ustedes tienen en la placa una definición de contrato de trabajo. A ver, cada autor tiene la suya, pero evidentemente se refiere a un contrato por el cual, como ustedes ya se imaginan, o ya a esta altura tienen la noción, es un contrato en virtud del cual una parte del trabajador se compromete a prestar un servicio a favor de otra, y la otra parte se obliga a remunerar. Y ahí estamos definiendo las obligaciones esenciales. Uno trabajar y el otro pagar una remuneración. De ahí que este contrato, ¿verdad?, implica una actividad personal, implica una onerosidad, y ese trabajo que se promete, como ya conocemos, es un trabajo que se realiza bajo el poder de dirección o de organización de la empresa, lo que implica que el trabajador se encuentra bajo subordinación. Entonces, esos elementos, aunados a que en general la relación no es de carácter efímero o fugaz, como le dice Pla Rodríguez, sino que tiene una cierta durabilidad en el tiempo, entonces eso va conformando características propias o esenciales de este tipo de contrato, y que lo hace distinto o diferente de otros contratos, como el contrato de sociedad, el contrato de arrendamiento de obra o de servicios, el contrato de mandato, ¿verdad?, otros tipos de vínculos en los que también puede haber prestación de trabajo, pero no tener estas características de ser personal, oneroso, subordinado, etcétera, etcétera. Pensemos en la imagen esa que ustedes tienen ahí, que es de un obrero de la construcción. Vieron que ahí se plantea una pregunta, un interrogante, de que es si para ustedes ese trabajo es un trabajo autónomo o es un trabajo dependiente. Y por lo tanto, si es un trabajo de tipo dependiente, la persona va a ser empleada y por lo tanto se le va a aplicar el derecho laboral. Si es un trabajador autónomo, se le va a aplicar otro tipo de contrato regido por el Código Civil o el Código de Comercio, ¿verdad?, típicamente el arrendamiento de obra o de servicios, pero pueden haber otras modalidades de contratos no laborales, y en ese caso entonces no sería considerado un empleado. Entonces, la pregunta es, si ustedes ven lo primero que le viene a la mente, ¿qué es para ustedes? Que esa persona, el vínculo que tiene con la empresa constructora, ¿es un contrato de trabajo o es un contrato de sociedad? ¿Es un contrato comercial? ¿Es un contrato civil? ¿Qué les parece a ustedes? Y de trabajo. Es un contrato de trabajo. ¿Por qué? Sí, un contrato de trabajo. Porque es dependiente, profe. ¿Y por qué les parece que ese obrero que está ahí en la imagen es dependiente? Porque está subordinado, digamos, al empresario. ¿Y por qué está subordinado? Porque está prestando sus servicios. Está bien. Profesor, En realidad es relativo, de esa imagen no puede sacar mucho. claro, O sea, Eso mismo iba a decir, claro. ahí no hay alguien que- saberlo. Puede ser un subcontrato del dueño de la empresa también. Exactamente. Cumple con las normas por lo pronto. Tiene casco, tiene chaleco, tiene arnés. Está cumpliendo con las normas mínimas de seguridad que exige el contrato y el técnico prevencionista, que tiene que estar en toda obra de gran porte. No se aprecia bien qué obra es. Es un encofrado chico, así que puede ser tranquilamente una persona que se cuida sola y trabaja autónomamente. Yo no asumiría esa En mi respuesta caso, perdón, no, yo levanté la mano, pero discúlpame que estaba hablando la compañera. En mi caso lo veo, como decían las compañeras, subordinado, porque él está cumpliendo justamente con lo que dice la compañera, con la ropa, con el casco y todo, que por lo general se le exige al empleado ese equipamiento, porque justamente para la responsabilidad, o sea, en mi punto de vista lo veo así, ¿no? Que lo que tienen razón las compañeras, por eso lo veía subordinado en el sistema que está cumpliendo con
con los requisitos que exige la ley, que es el casco, o sea, lo que se ve a la vista, ¿no? Miguel Arcaita. Profe, ¿no habría que ver primero el contrato que firmó el muchacho? Porque capaz que si firmó como empleado, o a través del contrato capaz te das cuenta cómo sea si es autónomo o empleado. Sí, el contrato lo que tiene una cláusula que dice, no es empleado, sino que se lo declara empresario, y lo considera que es el hombre más rico del mundo. ¿Qué les parece a ustedes? Con ese contrato ya podríamos definir el tema. No entendí esa parte. Eso ustedes lo van a estudiar la próxima semana, que justamente para este tipo de tipificación que estamos haciendo, lo que dice el contrato no siempre es un elemento, no siempre, en general, obviamente los contratos reflejan la realidad, pero no hay que quedarse con la idea del contrato, sino que la idea de la imagen era que ustedes tuviesen presente que, siendo un trabajo de construcción, aparentemente por lo que surge de la imagen, es un trabajo de albañilería, ese trabajo tiene que ser realizado en coordinación con otras personas. Ese tipo de trabajo, en general, la persona lo va a ejecutar con los medios de trabajo, o sea, como ven ahí, hay una grúa, hay andamios, hay cuerdas, como dijeron ustedes, hay elementos de seguridad. El propietario va a ser la empresa constructora. Normalmente no es el trabajador, aunque en la construcción a veces se usa que en ciertos Perdón, categorías, o sea, que es la persona idónea. No hay ninguna duda de que esta persona es un idóneo, no hay ninguna duda que esa persona que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, es imagínense que sea un oficial albañil. Pero la pregunta es, si está, en principio, por lo que uno está viendo, se está haciendo una tarea de construcción a favor de una empresa constructora, que dentro del ámbito de organización de la empresa constructora, esa tarea además la va a realizar en coordinación con otras personas, y además ese tipo de tarea requiere que haya alguien que mande, ¿verdad? Va a haber un arquitecto, un sobrestante, van a haber capataces, y la persona, por lo tanto, en principio, no va a ser libre de decir a qué hora va, a qué hora viene, si trabaja, si no trabaja. Entonces, esa imagen, en principio, nos transporta a la idea de que es un empleado, por lo menos en principio, ¿verdad? Esta otra imagen que está acá, ¿a ustedes qué le parece? Como ustedes saben, es el tenista serbio, Djokovic, y a ustedes qué le parece, que él es este hombre que juega al tenis, no lo hace gratis, lo hace obviamente, los organizadores del torneo le pagan. ¿Y a ustedes qué les parece? A ver, Federico, ¿qué te parece? ¿Que este es empleado o este es un deportista autónomo? Profesor, yo en realidad solo quería aportar la idea de la durabilidad, si tiene que ver la durabilidad, porque Pla Rodríguez en el libro da un ejemplo con el electricista. Lo iba a decir pensando más bien en el caso anterior. Que sería el caso opuesto al electricista. Siempre con su trabajo y se va, es que el empleado de la construcción tiene un horario, trabaja determinados días y demás. Está subordinado a un capataz, etc. De acuerdo, de acuerdo. ¿Claudia? Para mí el caso de la imagen es un profesional, o sea, es un deportista profesional y perfectamente puede tener una empresa unipersonal. O sea, tener sus aportes, hacerlo, pero él unipersonal, ¿no? Lo diría así. Ese no estaría subordinado, en mi punto de vista, ¿no? ¿Mauro? ¿Mauro? Profe, ¿puede ser que el tenista cuando firma las campañas y eso publicitarias pasa a ser un empleado también? ¿Les parece? ¿A ustedes les parece que Nadal, Djokovic, o sí, los deportistas de este tipo, ¿no? De este tipo de deporte individual, no hablo del jugador de fútbol o del básquetbol, sino este tipo de deportista, que se inscribe, si quiere o no, a un torneo, él tiene su propio equipo de preparador físico, médicos, dietistas, en fin, vieron que este tipo de deportistas de élite tiene su propio equipo de trabajo. ¿Les parece que es empleado de alguien?
Y en todo caso, ¿de quién sería empleado? Parecería que no, ¿verdad? Que en este caso, por la forma en la que se ejerce este tipo de deporte, parecería que en este caso no está celebrando un contrato de trabajo, ¿verdad? Cuando se inscribe en los torneos, no es empleado de nadie, ¿verdad? Acá no parece que esté bajo subordinación o bajo dependencia, o que nadie le va a indicar, ¿verdad? La forma en la que va a entrenar, dónde va a entrenar, a qué hora va a entrenar, con quién tiene que entrenar, cómo tiene que jugar, lo va a hacer de forma libre. Y por último, para finalizar, más complicado de todos, que los dos anteriores parecían bastante sencillos, a ver qué les parece el caso de Uber. Estamos hablando obviamente del chofer de Uber, ¿verdad? ¿Qué les parece del chofer de Uber? Aclarando que, como ustedes saben, en el caso de Uber, ese hombre que está allí, el vehículo es de Uber, del propio conductor, ¿verdad? El conductor pone el vehículo, él Es un empresario, profe. tiene un contrato con Uber, y en virtud de ese contrato, ¿verdad? Recuerdan que cómo es que Uber recauda y después le paga en función del viaje que hizo. A ver, Arrascaeta, a ver qué dicen. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo creo que en el caso de los choferes de Uber son como empresarios porque, si mal no tengo entendido, ellos al momento de registrarse y demás lo hacen figurar como una sociedad anónima o algo por el estilo. Eso me da a entender a mí que se trata más que nada de un empresario o una especie de emprendedor, no sé exactamente cómo llamarlo, y no como un empleado. Bien, ¿Georgina? No, bueno, hay una sentencia que usted colgó hace tiempo con respecto a la gente de Uber y que está, protegida o tiene protecciones, finalmente tienen protecciones, o sea, no son tan autónomos y los protegen las leyes, ¿no? Legales, las leyes, perdón, del trabajo, ¿o no? Perfecto. Me alegro que hayas leído la página y que hayas visto la sentencia. ¿Selmar? Buenas noches, profe. A mí, mira, particularmente yo trabajo en la construcción y en realidad los obreros de la construcción dependemos del propietario del padrón de donde se está ejecutando la obra. Y estamos comprendidos dentro de la ley 14411. Que bueno, es una ley que obliga, o sea, los reclamos salariales que yo tengo para hacer a la contratista, en realidad siempre el garante va a ser el dueño del padrón. Con respecto al deportista, el deportista siempre tiene un representante y sos empleado del representante. Y respecto a lo de Uber, entiendo que es un empresario, pero sí la sentencia fue un caso individual, porque las sentencias son individuales. Si bien puede generar un precedente para la jurisprudencia, pero en realidad es un caso que digo, no se hizo general, sino que fue algo individualizado. Ese es mi aporte, profe. Perfecto, gracias. Ávila. Hola, profe, yo creo que es un empresario porque el contrato que tiene con Uber es de socio, se le dice socio conductor. Por lo que entiendo pertinente decir que es un empresario. Y comparto lo que decía el compañero que participó ahora por último, de que los juicios que han habido acá en nuestro país que ha registrado Uber han sido casos excepcionales. No todos los socios conductores que trabajan para Uber han podido acceder a ese tipo de beneficios que accedió esta persona, y que a partir de ese reclamo que hizo esa persona a Uber, Uber les envió otros contratos, que no sé el contenido de ellos, pero sé que como que se cubrió legalmente. Gracias. Yamila. Para completar la sentencia de Uber está en fase de apelación, no hay resolución todavía, por lo menos de la última vez que leí. El caso del deportista en general comporta casi todo lo que dijo el compañero, y que lo del manager es fundamental, y que los deportistas de élite responden a marcas generalmente. Ellos no pueden, y si quieren salir por ejemplo, de Puma, irse a Nike, los contratos de imagen referidos a las marcas son monstruosos. No le aplican nuestras leyes.
Eso como punto fundamental de decirlo, que no le aplican las leyes laborales de Uruguay a estos deportistas de élite. No lo pensemos en Uruguay porque no existe. Y el caso de Uber, sí, ese sí lo estudié bastante y está en instancia de operación porque la empresa no quiere que esto se generalice y cambió las condiciones de socioconductor. Que es también lo que pasa con Avon, Ubo y todas esas ventas de catálogo que son socias y precarizan el mercado laboral. Muchas gracias, Yamila. Y nos queda dos más. Y ahí terminamos. Claudia primero y después Adrián. Bien, justamente con lo que hablaban las compañeras, con respecto a Uber, yo creo que los compañeros ya dijeron bastante y comparto. Lo que quiero hacer hincapié simplemente en el tema del deportista. ¿Por qué una empresa unipersonal, me fijo yo, y que él es un empresario y que va a poner sus aportes al BPS? Porque el día de mañana se va a jubilar, él va a tener, no toda la vida se va a dedicar a eso, va a tener que, como todos nosotros, digo, a eso yo me inclinaba al tema del BPS, del tema de empresario, y si tuviese el caso, como dice la compañera, bajo una marca, o sea, tendría que estar en un padrón laboral para el día de mañana tener su jubilación también, ¿no? Pero yo me inclino por la parte empresa unipersonal. Y finalmente, Adrián. Perfecto, perfecto. Les agradezco a todos. Obviamente, de estos tres casos que pusimos, elegimos el profeso porque la idea era transmitir un poco esto último que dijo Adrián, de que en la práctica nos vamos a encontrar muchas veces con zonas difusas. Claramente no son difusos o grises los dos primeros casos. Y ahí hay que tomar nota, o ustedes deberían empezar a razonar en esta materia de derecho laboral, teniendo en cuenta de que los contratos o las formas, porque ustedes insistieron mucho, varios de ustedes, con el monotributo, con la empresa unipersonal, con el contrato, tengan en cuenta que en derecho laboral, y esto lo van a ver a partir del lunes con más claridad, las formas y los documentos no es que no tengan valor, no es que no sirvan para nada, pero en materia laboral, tanto la autonomía de la voluntad como los documentos pueden dejarse de lado en la medida en que exista una prueba sólida, digamos así, de que no reflejan la realidad. Entonces, vayan advirtiendo de que no necesariamente porque alguien abra una empresa unipersonal o una sociedad, o porque firme un contrato que diga una cláusula, yo no tengo derecho a nada, eso va a ser ajustado al ordenamiento, y que por lo tanto la persona en realidad va a quedar exiliada, exonerada o ajena a todo tipo de tutela. ¿Por qué? Porque a veces no coincide la realidad con la forma. Entonces, acá lo que vamos a ver hoy es la realidad, o sea, vamos a ver la sustancia, vamos a ver cuáles son los elementos del contrato de trabajo, y después eso les va a servir a ustedes para contrastar si en la realidad, cuando ustedes analicen un caso, las cosas se comportan de esa manera o se comportan de otra. Por eso, vamos a ver cuáles son, partiendo de la base que en esta figura que tenemos acá es un trabajador subordinado, vamos a ver cuáles son los elementos que permiten sostener que es un trabajador subordinado. Vamos a ver entonces que esos elementos no se aplican al caso de este tenista profesional, porque ustedes, cuando vean la realidad, más allá de que tenga una empresa o no tenga una empresa, de que tenga un contrato de marketing o de lo que sea, en la realidad, esta persona, cuando realiza el deporte, no está sometido
a las reglas que ahora vamos a estudiar. Y en el caso de Uber, que es el más complejo, esas reglas, como muy bien señaló alguna de las compañeras, creo que fue Georgina, que ya vio la página web y vio la sentencia, y como ella dijo, bueno, ahí los tribunales concluyeron para ese caso de que no había una coincidencia entre la realidad y el contrato. El tribunal dijo, no, yo entiendo de que si bien hay un contrato de tipo empresarial que declara que la persona que conduce Uber es un empresario, yo entiendo, dice el tribunal, que en realidad eso quedó desvirtuado por ciertos elementos que hacen pensar de que se dan estos elementos que están acá: la actividad personal, la subordinación, la onerosidad y la durabilidad. O sea que, reitero, más allá de lo que digan los contratos o lo que digan los papeles, vamos a ver ahora los elementos que importan desde el punto de vista académico y de la docencia, ¿verdad? La idea es que les estamos tratando de transmitir a ustedes cuáles son los elementos que definen o tipifican, clasifican, califican al contrato de trabajo, que mañana, cuando ustedes tienen que analizar un caso, deberán analizarlo desde esa perspectiva, es decir, si se cumplen o no estos elementos. O sea que, parándonos en la figura del obrero de la construcción, el albañil, la figura del deportista profesional, en ese caso tenista, ¿verdad? O en la figura del conductor de Uber, veremos si se cumplen o no estos elementos. El primero es la actividad personal. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Lo que implica es que en el contrato de trabajo la persona que trabaja compromete su actividad de manera personal y por lo tanto, si en la realidad de la vida, por ejemplo, imaginemos que yo contrato a Alicia de secretaria y Alicia no viene nunca a trabajar y manda a otra persona. Bueno, en realidad entonces ahí no hay un contrato de trabajo, porque ella nunca ejecutó el trabajo de forma personal. Entonces ahí, en todo caso, después discutiremos o debatiremos si la relación fue con esa persona que ella envió, porque fue en definitiva la que cumplió el trabajo, pero claramente con ella no se terminó de ejecutar o cumplir un contrato de trabajo porque nunca desarrolló una actividad personal. Nunca brindó el servicio de manera personal. O sea que este es un primer elemento que siempre que hay que analizar. En la realidad, más allá de lo que diga el contrato, ¿verdad?, el escrito, lo importante es si en los hechos el servicio se cumplió de manera personal. Este es un elemento que muchas veces sirve para descartar en la práctica la existencia de vínculos de empleo. Cuando alguien reclama y dice, no, yo soy empleado. Sobre todo esto pasa mucho con los profesionales. Imagínense que Cecilia Ituño tiene un estudio que comparte con 5 abogadas más y son socias. Son 6 integrantes del estudio, ella es una. Y ella, imagínense que asesora a una empresa en materia laboral y a veces va ella, cuando no puede ella va a la socia o va a la otra socia, ya se intercambian, aunque ella es la referente del cliente, la que más atiende al cliente, a veces va uno y va otro. Y un día la empresa le dice, no, mire, no quiero continuar con sus servicios, y Cecilia le hace un juicio, y dice, no, yo en realidad me considero empleado de ustedes. Un elemento que va a ver el juez va a ser si la actividad fue personal o no. Y ahí imagínense que van 20 testigos y dicen, no, mire, a veces venía ella, a veces venía su socia o la otra socia, no siempre venía ella. Ya con eso alcanza para que el juez descarte la existencia de un contrato de trabajo, porque va a decir, bueno, a ver, usted el servicio que le contrataron, en este caso de asesoramiento, a veces lo cumplió usted y a veces lo cumplía otro. Entonces, ese es un primer elemento que es importante, ¿verdad? En el caso que ya vimos, el de la construcción, obviamente ahí el servicio lo prestaba el hombre, el albañil, el oficial albañil, medio oficial, como ustedes prefieran. Claro, fíjense ustedes que en el caso del deportista, Djokovic, cuando él se inscribe en un torneo, ahora justo estaba jugando el Abierto de Estados Unidos, lo hace él, no manda a otro. No es que dice, no, che, hoy no puedo jugar, voy a mandar a otro, ¿verdad? Entonces, ese elemento, como ustedes verán, ustedes se darán cuenta, es un elemento que también está presente en otros contratos que no son laborales. O sea, puede haber arrendamiento de obra, puede haber arrendamiento de servicio, en el cual el arrendador, sin ser empleado, también brinda el servicio de manera personal. Por eso este es un elemento que coincide, que es común con otros
contratos similares al contrato de trabajo. Típicamente, el contrato de mandato, el contrato de arrendamiento de obra, el arrendamiento de servicios, los contratos deportivos de este tipo, como estábamos viendo recién, en el cual la persona también presta el servicio de manera personal. Entonces, es un elemento típico del contrato de trabajo en el sentido de que necesariamente para hacer contrato de trabajo la persona tiene que brindar el servicio de manera personal, pero no nos ayuda a distinguir de otras formas similares o que comparten rasgos con el contrato de trabajo. Segundo elemento, onerosidad, porque, a ver, ustedes se pueden imaginar, el obrero de la construcción no está ahí gratuitamente, salvo que justo sea un merendero de barrio, no sé, o él mismo se esté construyendo su casa, o sea una iglesia y él dice, no, lo hago los fines de semana porque ayudo a la iglesia, porque yo soy de esa religión, no sé, sabemos que puede haber trabajo, ya lo vimos esto, altruista, trabajo por razones de beneficencia, o sea, por aquellas razones que habíamos, o motivos que habíamos visto que no eran laborales, en el sentido de oneroso. Pero, obviamente, en el contrato de trabajo, necesariamente el servicio debe brindarse a cambio de un salario, o sea, tiene una, como dice ahí la placa, tiene una causa onerosa. Cada uno lo hace para obtener a cambio una remuneración, que ustedes van a estudiar más adelante, cómo es que se fija esa remuneración, si puede ser en dinero, si puede ser en especie, si se puede combinar, eso lo van a ver ustedes cuando estudien Laboral 2. Acá lo que nos interesa señalar sí es que el contrato de trabajo necesariamente implica, o tiene como elemento esencial, que el trabajo sea de tipo retribuido. Entonces, esto nos va a servir para descartar lo que habíamos visto como los trabajos de tipo altruista, los trabajos de tipo de beneficencia, ¿verdad? Aquello que veíamos que de repente alguien milita en un gremio y lo hace de forma gratuita, o milita en o va a ayudar a un sanatorio, a un hospital, como Pereira Rosell, o el Maciel, o el Pastero, lo que ustedes quieran, o de repente uno va, como digamos, a un merendero de barrio, o va, muchas veces hay personas que hacen trabajo de forma altruista, lo hacen de forma personal. En esto coincide con todos los otros casos que vimos anteriormente, pero lo que lo aleja del contrato de trabajo no va a poder calificarse como un contrato de trabajo porque no es una actividad que se realiza a cambio de una remuneración. Entonces, un elemento esencial del contrato de trabajo es que haya onerosidad. A ver, también para que se entienda, imagínense que a alguien lo contratan para trabajar como auxiliar de enfermería en un hospital, en un sanatorio, ¿no? En Casa Galicia. Imagínense que entró justo 3 meses antes de que quebrara. Recuerden que el año pasado, pero fue este año, quebró Casa Galicia, no me acuerdo ahora cuándo fue. Entonces, imagínense que a alguien lo contrataron, alguno de ustedes, 3 meses antes. Y trabajó el primer mes, y cuando fue a cobrar, le dice, no, mire, estamos con dificultades, pero el mes que viene lo vamos a regularizar y le pagamos todos juntos 2 meses. Vos, está bien, ya que conseguí trabajo, igual me aguanto, espero un mes. Al segundo mes le dice a Casa Galicia lo mismo, no, mire, discúlpeme, ya está por venir la plata, nos van a dar los gallegos, nos van a mandar a la Junta de Galicia plata, que nos mandan siempre, o vamos a conseguir plata del Banco República, vamos a conseguir la plata, espere un poquito, vos, está bien, me quedo todo el mes más. Y trabajó 3 meses, y no cobró. ¿Eso implica que ahí no hubo contrato de trabajo? ¿Que nunca le pagaron? No. Claramente, igual fue un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque acá lo que no está en juego es, o no importa el dato material de si efectivamente le pagaron, sino lo que importa para que haya o no contrato de trabajo es si la causa por la que lo hizo la persona, o sea, ese trabajo, era para obtener una remuneración. Y ahí no hay ninguna duda de que cuando ingresó a Casa Galicia, la persona lo hizo no benévolamente, sino para obtener una remuneración. Esto lo digo porque el dato de si la empresa está atrasada en el pago, o si quebró y no le pudo pagar, y nunca cobró, no descarta la posibilidad de que haya un contrato de trabajo, en la medida que acá lo que importa es la causa. La causa en el sentido de que la persona, las partes cuando contrataron, una se obligó a trabajar de forma personal, la otra se obligó a pagar una remuneración. Si después no cobró, habrá mecanismos legales para tratar de que eso suceda, o sea, de que se pague, pero no descarta entonces el contrato de trabajo. Otra vez, este elemento es un elemento que también está presente en esas otras formas que vimos recién, como la de Djokovic. O sea,
Djokovic no es empleado de nadie, pero sin embargo, también realiza el deporte en forma personal, no manda al hijo o al primo o a un amigo, lo hace él, es él el que compite, y además no lo hace gratis, porque él se anotó en el torneo, que van a pagar tantos premios, o sea que no lo hace de forma onerosa, no es que lo hizo de repente para un merendero, para una escuela, para decir, mire, para que recauden fondos, yo voy a jugar y lo hago gratis. Él se anotó en el torneo a cambio de obtener premios que estaban comprometidos allí en el torneo. Entonces, ese es otro elemento que, como verán ustedes, está presente en otras formas en otros contratos. El contrato de arrendamiento de obra, el de servicio, el de compraventa, el contrato de suministro. Hay muchos contratos comerciales y civiles que se hacen de manera onerosa. O sea que la onerosidad es otro elemento propio del contrato de trabajo, pero que no nos sirve para distinguirlo de otros contratos. Federico. Sí, iba a comentar que la durabilidad, Bortolotto dice que es la voluntad del empleado y el empleador de vincularse uno con otro de forma durable en el tiempo. Por eso se excluyen esas prestaciones que son ocasionales o accidentales, como dice en la diapositiva, aunque sean onerosas, como el ejemplo que da Pla del electricista, que realiza un trabajo y se va. Exactamente, muy bien, Federico. Exactamente como dice Federico, ahí la durabilidad no está. A ver, como regla, el contrato de trabajo, ustedes saben, el empleo, como regla, tiende a tener durabilidad. ¿Por qué? Porque las prestaciones, este es un contrato de ejecución continuada. ¿Recuerdan ustedes aquellos contratos de ejecución instantánea como la compra-venta? ¿No? Yo te doy la plata y vos me das la bicicleta. Estos son contratos en los que, como está comprometido el trabajo se ejecuta en el tiempo, ¿verdad? No se ejecuta en un instante. Por lo tanto, entonces, este es un contrato que tiende a perdurar en el tiempo. Y además, hoy día, por mil razones organizativas, de funcionamiento de las empresas, etc., normalmente los empleos duran, o sea, los contratos estos, el trabajo, tiende a prolongarse en el tiempo, a tener estabilidad, permanencia, duración, durabilidad. Acá, lo que Pla Rodríguez, cuando incorpora en su propuesta en el libro la idea de que el contrato de trabajo, un elemento importante es la durabilidad, es como decía el compañero Federico, para tratar de transmitir la idea de que las relaciones que puedan ser fugaces, como le dice Pla Rodríguez, accidentales, puntuales, en general no evidencian o no demuestran o no reflejan que pueda haber un contrato de trabajo. Y el ejemplo que pone Pla es justamente el del electricista, el carpintero que yo llamo mi casa. El electricista dice, yo no sé nada de electricidad, tengo un problema, un cortocircuito, llamo a Federico, y Federico, que es electricista, viene y me repara. Bueno, ahí dice, la tarea es personal, fue remunerada, pero por la poca duración que tuvo, en principio, ese tipo de tareas muy fugaces, de muy corta duración, normalmente tienden a descartar la idea de que puedan ser considerados como un contrato de trabajo, en la medida que este tipo de contrato tiende a esa idea de durabilidad o de prolongación en el tiempo. De todas formas, como decía muy bien recién Federico, esto no implica de que hace una exigencia mínima de tiempo, de días o de meses, para que se considere contrato de trabajo. Me explico. Imagínense que el ejemplo que veíamos recién del auxiliar de enfermería que contratan, no sé, imaginemos que es en La Española. Imagínense que yo soy auxiliar de enfermería y me contratan en La Española, y bueno, yo voy, lleno todos los requisitos, el formulario de ingreso, me dan el alta en BPS y me dicen, bueno, empiece a venir mañana. Perfecto. Voy mañana a trabajar en La Española, 6 horas en un turno, y el día siguiente me llaman y me dicen, miren, no venga más, porque, mire, esa policlínica en la que lo contratamos, la vamos a cerrar y no lo necesitamos. Trabajé un solo día. Ahí, ¿hubo contrato de trabajo o no hubo contrato? Si uno toma en cuenta el elemento temporal, la duración, podría decir, no, esto fue un contrato fugaz, fue igual que el del electricista. El electricista vino y en un día, hasta de repente en 2 días le llegó a hacerme. Más que todavía el contrato mío con La Española, de auxiliar de enfermería.
Entonces, como no superó tal X tiempo, entonces descartamos que haya contrato de trabajo. Bueno, justamente ahí lo que indica Pla Rodríguez es que este elemento de durabilidad es un elemento que normalmente está presente, la duración normalmente está presente en el contrato, pero que en nuestro ordenamiento no hay ninguna norma que diga que es contrato de trabajo aquel que dure más de tal plazo, con lo cual puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año o puede ser, ¿verdad?, hasta que la persona se jubile. La idea de la durabilidad entonces no es un elemento distintivo, diferencial del contrato de trabajo, ¿verdad?, pero que normalmente está presente, porque en la práctica, este ejemplo que yo pongo es un poco, ejemplo, digamos, inusual. Normalmente las personas tienden a tener una duración, pero en nuestro ordenamiento no hay ninguna norma que exija un tiempo mínimo, con lo cual podría ser un día, podría ser mediodía, podría ser un mes, y no por ello la persona no va a tener que estar inscrita en el Banco de Previsión Social, en el Banco de Seguros del Estado por los accidentes de trabajo, o no va a tener derecho a cobrar una remuneración, o no va a tener derecho a que se apliquen todas las normas laborales, porque, ¿verdad?, en ese sentido no hay una exigencia mínima en nuestro ordenamiento. Entonces, este es un elemento que más bien sirve, dice Pla Rodríguez, para descartar esas situaciones límites, esas situaciones grises. En los casos grises, che, ¿era empleado o no era empleado? Ahí los jueces, además de mirar el tema de la remuneración, si existía o no, el tema de la actividad personal, también van a mirar la duración. Obviamente, cuanto más prolongado sea el vínculo, más parecido va a ser a un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en la realidad sí se comporta. Cuanto menos dure, cuanto más fugaz sea, más transitoria sea la relación, más parecido va a ser a un arrendamiento de obra, a un arrendamiento de servicios, que se caracterizan, como vimos con el caso del electricista o el carpintero, porque uno hace un encargo, una obra o un servicio que se ejecuta en un periodo de tiempo muy breve. Entonces, este es otro elemento importante, pero que, como vieron, coincide con otros contratos, porque, a ver, el ejemplo que poníamos hoy, Cecilia, que asesora a una empresa con sus socias hace 3 años. Y bueno, uno podría decir, pero si tiene un contrato de asesoramiento con una empresa hace 3 años, entonces es empleada de la empresa, porque hace 3 años que lo asesora. Sin embargo, como veíamos, ahí no podemos decir que hay un contrato de trabajo, porque ella ni siquiera iba siempre personalmente, lo hacía a través de otro. Entonces, la durabilidad es un elemento que también puede estar presente en el arrendamiento de obras, en el arrendamiento de servicios, en el contrato de suministro, en fin, en muchos contratos en los que se compromete una actividad personal también puede estar presente el elemento de durabilidad y no por ello ser un contrato de trabajo. El cuarto elemento, como ustedes saben, este es el más importante porque ya lo vimos 25 veces a lo largo de este curso, de estos 16, 17 clases que llevamos dadas. El elemento de subordinación es el elemento distintivo, ¿verdad? Este es el elemento central, el elemento más importante, el elemento que, este sí es el que sirve para cortar y decir, bueno, este entra o no entra en el derecho laboral, este entra o queda excluido de las tutelas, este debe estar o no dado de alta en BPS, este debe tener o no seguro de accidente de trabajo, el chofer de Uber entra o no entra en esto, el deportista que vimos recién, el tenista, ¿entra o no entra en esto? El artista de cine, no sé, el actor de cine, el cantante, no sé, todos estos casos que son complejos, no los fáciles, ¿verdad? No el del cadete, el del auxiliar de limpieza, el del funcionario administrativo, que por definición, enseñaba en sus clases Sartú decía, bueno, en realidad hay muchas formas de empleo, hay muchas ocupaciones, muchos oficios que no admiten sociológicamente, políticamente, sociológicamente no admiten que sean contratados bajo un contrato de arrendamiento de obra o servicio. Yo no puedo decir que la secretaria es una empresa unipersonal, aunque yo le diga, mire, usted para trabajar acá le voy a dar el alta como empresa unipersonal, usted hágase su propia empresa, pero eso es claramente trucho, claramente no auténtico, aunque así lo haga, y en los hechos la persona me trae una factura. ¿Por qué? Porque la secretaría lo único que está vendiendo es el trabajo propio, y lo está haciendo acá adentro de la oficina, ¿verdad? Y va a tener que recibir órdenes, porque la secretaria no va a hacer lo que quiere, y va a tener un horario, como alguien dijo hoy, y va a tener... Lo mismo pasa con el obrero de la construcción, y lo mismo pasa con el auxiliar administrativo, lo mismo pasa con muchos oficios que ustedes ahora les deben venir a la mente, en los cuales
como se insertan en una organización, tienen que cumplir con un horario, tienen que cumplir con reglas, tiene un jefe, y alguien le dice cómo hacer la cosa, aunque a un contrato que no sea laboral, en el fondo es un contrato de trabajo. Entonces, la subordinación es el elemento que nos lleva justamente a distinguir, dicen todos los autores, en esto es así en todas partes del mundo, este es el elemento central, este es el cuarto elemento, pero que en realidad es el elemento que dicen todos, el típico, el fisionómico, el elemento tipificante, el elemento que sirve para calificar en definitiva en las zonas grises cuando hay o no relación de empleo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que el contrato de trabajo se define a partir de la idea de que el que trabaja lo hace a las órdenes, lo hace de manera dependiente, subordinado, en el sentido de que en la otra parte, la empresa, el cliente, va a tener derecho a indicar cómo, cuándo y dónde se ejecutan las tareas. Cómo, cuándo y dónde se ejecutan las tareas. Entonces recuerden que la subordinación, esto ya lo habíamos visto, Pilar Rodríguez, y esto lo explica muy bien en el libro, esto lo explica mejor, dice que la subordinación puede ser entendida en un sentido técnico, en un sentido económico, en un sentido social o jurídico. Y él explica muy bien en el libro y dice, bueno, el concepto de subordinación técnica normalmente está presente en el contrato de trabajo, pero no siempre. Por lo tanto, ese es un elemento que en la práctica se ha descartado como la noción que se utiliza de subordinación. Recuerden que la subordinación técnica lo que implica es la idea de que el empleador le transmite los conocimientos técnicos al empleado, o sea, le enseña la tarea, y después de enseñarle la tarea, entonces como el empleador sabe más, tiene mayor capacitación, mayor formación que el empleado, entonces el empleado siempre va a estar subordinado técnicamente, porque el que más sabe es el empleador, y por lo tanto le va a decir cómo va a tener que cumplir la tarea. Todos sabemos que esto, hoy día, en las organizaciones complejas, esto no es así, porque muchas veces en el reparto de tareas, en la distribución, en la fragmentación de tareas, y sobre todo con el desarrollo de la tecnología y de la enseñanza, la educación, bueno, cada vez hay una especialización mayor en tareas que hace que muchas veces la empresa o el empresario no tenga el conocimiento o tenga menos conocimiento de la tarea en sí misma que ejecuta el empleado. Y de repente el empresario o el inversor lo que conoce es más bien de los negocios y de la conducción y la organización del emprendimiento, pero no de la tarea específica. Entonces, como explica Pla, cuando habla de subordinación, cuando en derecho laboral hablamos de subordinación, no es en este sentido técnico, en el sentido de que el empleador conoce la tarea y el trabajador técnicamente está subordinado. No es ese concepto el que se utiliza en derecho laboral, aunque en la práctica a veces pueda suceder de esa manera. Tampoco se utiliza, dice Pla, el concepto de subordinación económica. O sea, cuando hablamos de subordinación, no estamos hablando de que necesariamente el trabajador tenga como única fuente de ingresos ese empleo, ese contrato, esa empresa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay multiempleo. Entonces, si el elemento que utilizáramos para definir el contrato de trabajo es la subordinación económica, implicaría que el trabajador tendría que tener como única o principal fuente de ingresos ese contrato. Entonces, si tiene otra fuente de ingresos o si tiene otros ingresos provenientes de otra cosa, es porque de repente la persona, imagínense que es empleado, auxiliar administrativo, pero imagínense que recibió una herencia de 100 millones de dólares. ¿Por eso deja de ser empleado? Porque ya no depende más económicamente para vivir de ese empleo. No, ¿verdad? No deja de ser empleado por tener fortuna. Lo mismo si tiene multiempleo. La persona es auxiliar de enfermería, trabaja en La Española, en Casa, en Círculo Católico y en COSEM, bueno, no por eso va a dejar de ser empleado, porque tenga multiempleo. Entonces, Pla explica que la dependencia económica, si bien es una pauta que se da en el 95% de los casos, porque la mayoría vive del ingreso que recibe de ese empleo, de ese contrato de trabajo, no implica que necesariamente siempre sea así, y por lo tanto no es un elemento que, desde el punto de vista jurídico, sea un elemento típico o determinante de la existencia de un contrato de trabajo. Puede haber contrato de trabajo, aunque la persona no sea dependiente económicamente de ese ingreso.
La subordinación social. Recuerdan que la idea esta era aquello de que hay dos clases sociales, los propietarios, empresarios y los trabajadores. Entonces se dice, bueno, si el trabajador pertenece a la clase trabajadora, es trabajador. Si pertenece a, bueno, como todos sabemos, esto hoy día en el mundo social, la sociedad en la que vivimos, hay una enorme cantidad de segmentos sociales y de ocupaciones, de oficios, y si bien sigue existiendo trabajadores y empresarios, muchas veces puede pasar que el trabajador también sea empresario, o que sea trabajador público y trabajador privado, o que sea trabajador privado y ejerza libremente una profesión. O sea, puede haber mil combinaciones, con lo cual esta cuestión de la subordinación social, en el sentido de calificar y decir, bueno, es contrato de trabajo si el trabajador pertenece a la clase obrera. No es contrato de trabajo si pertenece a otra clase, no nos sirve, porque de repente, fíjense que eso haría que, por ejemplo, si alguien pertenece a la clase media, entonces diríamos, bueno, ¿dónde entra? ¿Es un contrato de trabajo o es un contrato empresarial? Este concepto, ¿verdad?, de definir esto, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver todo esto? Esto es porque en la historia, lo explica Pla, inicialmente, en el siglo XIX, se discutía, bueno, ¿cómo hago para calificar si es contrato de trabajo o no? Entonces se utilizaba este concepto porque, claro, en la realidad, sobre todo en aquel momento, el 99% de las personas que trabajaban pertenecían a lo que se llamaba la clase obrera. Hoy día sabemos que esto es mucho más complejo porque la persona puede tener otros empleos, otros ingresos, se ha diversificado mucho la realidad de las ocupaciones, los oficios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es que llegamos a la subordinación jurídica. Y dice Pla, bueno, hoy día todos aceptamos, todas las legislaciones aceptan, todos los ordenamientos aceptan, y Uruguay no es la excepción. Claro, en Uruguay lo que pasa es que todo esto, ¿por qué lo estamos dando? Porque no hay un código o una ley que defina esto. Si es un código o una ley, yo no le estaría hablando de todas estas perolatas, sino estaría diciendo, mire, el artículo tanto de la ley tanto dice que el contrato de trabajo o la relación de trabajo se define a partir de elementos de subordinación o dependencia. En Uruguay, como esto no está escrito, esto es más bien una elaboración de la doctrina, que dice, bueno, para tipificar una relación de trabajo, hay que tener en cuenta, un contrato de trabajo hay que tener en cuenta si hay subordinación jurídica. ¿Cuándo hay subordinación jurídica? Hay subordinación jurídica cuando el que contrata el servicio, o sea, el que paga por el servicio, la empresa, el cliente, tiene poder de mando sobre ese trabajador. Tiene poder de mando. ¿Qué significa poder de mando? Posibilidad de dictar órdenes, o sea, de decirle cuándo tiene que venir. Tenés que venir todos los días de 10 a 18. Y cuando te digo dónde, mirá, hoy vas a venir a este local, pero mañana va a ser en el local del centro. Y cuando te digo, no, mirá, y tu jefe no va a ser Yamila, ahora el jefe va a ser Adrián. Y yo te voy a decir, pues vos no vas a elegir el jefe lo voy a elegir yo, que soy el que pago por el servicio. Y además te voy a decir que trabaje con esta computadora y no con otra. Y te voy a decir que la semana que viene no vengas porque vamos a hacer teletrabajo. O sea, y la organización del trabajo, entonces, no la elige el trabajador, sino que la elige la empresa. En eso consiste el modelo de contrato de trabajo. En cambio, si fuese un arrendamiento de servicio profesional, por ejemplo, el cliente no le va a decir a Cecilia, ese que veíamos hoy de contrato de Cecilia que asesoraba a una empresa, la empresa no tiene el derecho a decirle, no, Cecilia, mirá, necesito que vengas acá 3 veces por semana, 6 horas, yo te voy a dar una oficina y tenés que venir acá, y si no venís no te pago. Si fuese así, entonces ya hay un poder de mando, hay un poder de decir qué día se hace el trabajo, dónde se hace el trabajo, cómo se hace el trabajo. Entonces, esa idea de cómo, cuándo y dónde, si el que lo determina es la empresa, eso, aunque las partes hayan firmado otra cosa, es un contrato de trabajo. Entonces, esto nos sirve para volver a lo del principio, ¿verdad? Para volver a esta idea, a este hombre, ¿verdad? Imaginemos que la empresa constructora le dijo, usted va a tener que venir de 7 de la mañana de 7 a 15, a 16. Usted va a tener que venir de 7 a 16 de lunes a viernes. Su jefe o el capataz va a ser Adrián. Y además, nosotros le vamos a... Si usted no viene, además, lo vamos a sancionar. Y si no viene, además, lo vamos a despedir. Y va además que tener que cumplir con este código de conducta que está acá, en cuanto a que no puede fumar, no puede consumir alcohol,
y si no viene o llega tarde le vamos a descontar tanto de su sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, imagínense que esa persona firmó un contrato que dice, lo contrato para trabajar en la obra tanto como oficial como digamos, albañil, ¿verdad? Y la cláusula abajo dice, no será empleado y usted deberá abrir un monotributo. Con todo esto que les enseñé, ¿ese contrato les parece que es verdadero, auténtico, que es un contrato lícito o eso es trucho? A ver, Adrián, ¿qué te parece? Buen ejemplo. Sí, no, yo justamente para mí era algo abusivo. No sé si se escucha bien o no. Sí, el profesor se escucha mal, como se escuchaba el otro día, o solo a mí. Yo pensé que me escuchaban así también. No, que justamente son unas cláusulas abusivas, pero que eso no es Escucha legal. mal, Alejandro. No, para mí sería algo ilícito, sí. No se te escuchó nada. Profe, se escucha mal. Mismo problema del otro día, igual. Lo que está diciendo el profesor es que como no se lo escucha bien y estamos ya, ¿a mí me escuchan bien? Perfecto, profesor. Sí, perfecto. Sí, profesora. Y que estamos ya sobre la hora, va a ir redondeando la idea que les voy a comentar yo de estas últimas placas, que bueno, que en principio lo que estábamos viendo hasta ahora era que la subordinación en definitiva es la que marca cuando estamos en esa línea delgada, como alguno de los compañeros ahí puso en el chat, entre cuando estamos frente a una relación de trabajo subordinado, o sea, de un trabajador, y otra de las figuras, como decía el profesor Castelo, que puede ser bueno, el tenista o alguien autónomo. ¿Tá? Y acá, bueno, puso la placa de la exclusividad recién, ¿sí? Que dice significa imposibilidad de trabajar para otro empleador en forma simultánea. Ustedes acá les pregunta qué les parece, si puede o no haber digamos, un trabajador que tenga la posibilidad o la imposibilidad de trabajar para otro o no.
Sí puede, si se la pagan, la exclusividad se cobra. Perfecto, es lo que dice PLA, que dice ahí abajo en la placa, ¿sí? Que podría existir la exclusividad siempre y cuando se pacte entre las partes. ¿Ah? Pero si no se pacta, bueno, ese trabajador podría, como vemos muchísimo, estar, digamos, multiempleado. ¿Mm? Profesora, Sí. está bien lo que dijo la compañera, si se le paga, ¿no? Pero también Sí, podría sí, ser obvio. honorario, o sea, no recibir la paga, o sea, hacerlo voluntariamente, quiero decir, perdón. Claro, eso sí, o sea, salvo que haya casos puntuales, que a veces hay trabajadores en determinadas ramas, que de trabajar en otro lado, por ejemplo, qué sé yo, si vende la Coca-Cola, por poner un ejemplo, ¿tá? Capaz que no puede a la vez vender Pepsi, porque bueno, hay ahí un tema de competencia. Ahí en ese caso no, de pronto no podría o debería tener exclusividad. Pero si no, como bien dijo la compañera, sí se puede pagar al trabajador para que solo trabaje en ese trabajo y no en otro. ¿Sí? Y acá les pone profesionalidad, ¿tá? En dos sentidos lo pone. ¿Sí? Primero, que ese trabajador digamos que el trabajo sea su medio de vida o su principal fuente de ingresos. Y también que realice habitualmente esa tarea y tenga calificación para la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de alguien que hace un deporte, puede hacerlo como un hobby, puede ir un sábado, un domingo, no sé. Entonces, no es ni su principal medio de vida ni su fuente de ingreso. Entonces ahí no estaríamos dentro de lo que implica la profesionalidad en el trabajo. ¿Sí? Y también está el otro sentido, que es el segundo, que es que se realice habitualmente esa tarea. Si lo hace una vez cada tanto, no estaríamos frente a esto, y además que esté calificado. Si yo estoy contratando en una obra de construcción a un, no sé, sanitario, al que haga la sanitaria, esa persona debe estar calificada para hacer esa tarea, o sea, ser profesional, aunque no sea un profesional, no quiere decir necesariamente ser un universitario, pero sí tener una profesión o una preparación para eso. ¿Tá? Y acá a estos criterios se le realizan determinadas críticas, que están aquí también en la placa, que dice que no se necesita que habitualmente realice esa tarea, o sea, que no sería necesario que sea habitual, que podría ser esporádico, y que no tiene por qué ser su principal fuente de ingreso, por lo que vimos antes, cuando el profesor Castelo hablaba justamente de que puede haber algún trabajador que puede tener una fortuna o puede tener un multiempleo, entonces ese trabajo puntual no es su principal fuente de ingreso, pero no deja de ser un trabajo y él ser un trabajador con respecto a esa relación. No sé si hay alguna más o estamos por ahí. Bien, bueno, ahora entonces, sí. Quedó la placa. Buah, ahora también tampoco te escucho, Federico, o sea, La placa me de parece que voy a ajenidad, hablar yo dijo sola. profesora. ¿Cómo? Que faltó ver la placa de ajenidad, que si no me equivoco es la número 5. Bien, no sé dónde está la de ajenidad. Acá les voy a explicar un poquito qué es la ajenidad. Es la ajenidad en el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, después la placa la van a tener con lo que dice ahí, yo para no demorar mucho, que no sé a qué hora estamos muy justos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el trabajador, digamos, las empresas tienen riesgos, Puede el empleador empezar a irle muy bien, pero en determinado momento, bueno, y ahí como le iba bárbaro, contrató, no sé, 50 personas. Entonces, en determinado momento no le empieza a ir tan bien, económicamente hablando, financieramente hablando, entonces va, lo llama y dice, che, mirá, no te voy a pagar porque viste que me va mal, entonces te doy la mitad del sueldo, por ejemplo. Bueno, esto, digamos, en nuestra materia, en principio no es viable. ¿Por qué? Porque se considera que los riesgos
los tiene solamente el empleador, que es quien, por lo menos en términos generales, recibe la mayor ganancia de la empresa o tiene el mayor beneficio. Entonces no comparte ese riesgo con el trabajador. El trabajador va, se le dijo que un salario iba a tener de tal monto, y ese salario es el que hay que pagarle. No se le puede, digamos, ir en el derrotero de lo que, digamos, de lo que suceda en la empresa respecto de las distintas circunstancias que pueden viabilizar o no una empresa. No sé si fui clara, traté de serlo, pero no sé si está. La clase que viene empezamos con principios. Los principios lo pueden leer del tomo 1 de PLA, o también hay un libro de PLA que se llama Principios del Derecho del Trabajo, que es mucho más extenso y está muy bien. Casalas también toca los principios, así que lean en cualquiera de esos, les conviene ir leyendo, así como estaban hablando que estamos cerca de la prueba, del parcial, ya este tema ya les queda pronto, bien fresquito. Bueno, buenas noches, que pasen bien. Buen fin de Gracias, semana. Chao. Gracias, Hasta luego. profesores.